Quisiera que extraigamos un mensaje de Dios para nosotros en esta mañana, especialmente dirigido en estos tiempos que nos están tocando vivir. Vamos a buscar Primera de Reyes capítulo 13 y encontramos un poquito cómo es, qué es lo que estaba aconteciendo en Israel en aquel entonces. ¿Se acuerdan ustedes de Salomón? Salomón fue el hijo de David. Salomón fue el último rey que mantuvo, de los tres que hubieron, mantuvo unido al pueblo de Israel. Después de Salomón dejó a su hijo Roboam para que continúe con el reinado. Pero Roboam no tomó buenas decisiones. Dice la Biblia que se apoyó en el consejo de sus amigos y cuando vino el pueblo para pedirle que por favor pudiera bajar un poco el costo de los impuestos, que habían sido elevados muchísimos para sostener a Salomón, a sus palacios, a sus reinas y demás, Roboam tomó primero el consejo de los ancianos que le dijeron, es cierto, los impuestos están exagerados, se debe bajar los impuestos. Y Roboam quedó pensando y llamó a sus amigos y sus amigos le dijeron, no, si bajás los impuestos te van a tomar por un rey débil, tenés que mostrarle firmeza y no solamente negarte a bajarlos, sino aumentárselos un poco más, que sepan quién manda. Roboam hizo eso. Como resultado, 10 tribus de Israel se apartaron del reino, llamaron a Jeroboam, medio parecidos los nombres, pero Jeroboam lo pusieron como su rey y entonces tomaron a Samaria como su capital y allí se divide el pueblo de Dios en dos. Samaria y 10 tribus con lo que se llamaría Israel, se continúa llamando Israel, y entonces Judá y Benjamín, por otro lado, y se llamaría Judá. Jesús era judío, descendiente de la tribu de Judá. Entonces sus ascendientes estaban entre los que permanecieron en Jerusalén bajo el gobierno de Roboam. En este momento nos encontramos. Ahora Jeroboam tiene 10 tribus y tiene que nuclearlas. 10 tribus que tienen parientes y amigos dentro de las otras dos que forman parte de Judá, y ahora tiene que mantenerlos como parte de su pueblo, hacerlos a ellos un solo pueblo. Y tenía un problema, era la misma religión. Tanto judíos como israelitas, los que tenían su capital en Samaria, los que tenían su capital en Jerusalén, ambos en determinados momentos del año iban a Jerusalén para allí adorar. Entonces Jeroboam decide que eso le va a quitar finalmente el favor del pueblo. Así que dice en el capítulo 12, versículo 27, si este pueblo, piensa Jeroboam, sube a sacrificar a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Habiendo tenido consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo, bastante habéis subido a Jerusalén. Aquí están tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. ¿Se dan cuenta? Jeroboam tiene que apartar al pueblo que ahora tiene que gobernar, esas 10 tribus que lo eligieron como rey, tiene que apartarlas del culto que los llevaba constantemente hacia Jerusalén. Así que no se le ocurrió mejor idea que hacer 2 becerros. Y buscó los lugares más parecidos, que alguna reminiscencia religiosa tengan. Así que buscó Betel, que era el lugar a donde Jacob había tenido el sueño de la escalera al cielo. Y entonces allí puso el primer becerro y el otro lo puso en Dan. Y entonces organizó toda una serie de fiestas similares, medio parecidas a la de los israelitas, para que el pueblo ahora vaya a adorar y se conforme adorando dentro de su reinado y no yendo al otro reinado a adorar. Podemos decir muchas cosas de eso.
pero la historia continúa y vamos a avanzar. Capítulo 13 encontramos la historia que quiero que veamos hoy. Dios llama a un profeta que no se nos dice cuál era el nombre. Simplemente se dice que era varón de Dios, hombre de Dios, según la versión que ustedes vean. Jeroboam estaba preparando la gran inauguración de todo esto. Así que tenía cronometrado todo lo que iba a acontecer. El culto tenía que ser espectacular. Todo lo que suceda tenía que captar los sentidos de todos los israelitas. Los israelitas tenían que decir, este culto es mucho más lindo, es mucho más agradable estar, me gusta más aquí. Y dejar de prestar atención a la verdadera adoración que hacían en Jerusalén. Así que él había planificado todo. Inclusive nombró sus sacerdotes, algo parecido a lo que eran los levitas en Israel. Pero Dios llamó a un hombre de Jerusalén, de Judá, y le dijo, tenés que ir hasta Betel. Tenés que sentarte en medio de toda la multitud que va a estar sentada allí cuando el rey inaugure ese nuevo culto de adoración. Y cuando el rey se para sacrificar y quemar el incienso sobre ese altar, tenés que pararte allí de en medio y anunciar las palabras del Señor. Y tenés que decir, altar, altar, así dice el Señor, a la casa de David le nacerá un hijo. Y se estaba refiriendo a Josías, que va a sacrificar los huesos de los sacerdotes falsos que habían sido ordenados allí. Y tenés que señalar el error. Después de eso, tenés que darte media vuelta y volver a Jerusalén, sin comer, sin descansar y sin beber. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Qué es lo que pasó? Llegó el día. Estaba todo Israel alrededor del altar. El rey estaba con sus mejores vestimentas. Todo estaba en orden, todo había salido perfecto. Allí estaban los dirigentes de todas las casas de Israel. Jeroboam estaba feliz, contento, su plan estaba dando resultado. Así que cuando Jeroboam, dice el versículo 13, estaba junto al altar para quemar el incienso, entonces dice el versículo 2, el profeta clamó contra el altar por orden del Señor. Altar, altar, así dice el Señor, a la casa de David nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemará huesos de hombres. En aquel mismo momento también dio una señal, dice el versículo 3. Esta es la señal que el Señor habló, el altar se quebrará y la ceniza que está en él se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedlo. Pero la mano que extendió se secó y no la pudo volver hacia sí. Es tremendo, interesante, ustedes tienen que tratar de hacerse la imagen. Todo, miles alrededor, el rey en su gloria, cuando está por quemar el incienso, se levanta de entre la multitud. Un profeta. Hermanos, hay que ser profeta de Dios en algunos momentos. Están todos felices, están todos contentos. Es una fiesta. Y cuando es el momento justo, cúlmine de la fiesta, se levanta y tiene que dar el mensaje de amonestación de Dios, diciendo que ese culto era falso y lo que iba a acontecer. La reacción de Jeroboam fue tremenda. Dice que extendió su brazo, lo señaló y dijo simplemente, préndanlo. Y la mano le quedó tiesa, se secó. O sea que los huesos, los músculos se pegaron al hueso de tal manera que la mano la tenía señalándolo y se dio cuenta que no la podía volver hacia sí y la bajó derecho, así como la tenía. Y todo el mundo vio que su mano estaba tiesa. Entonces, ¿qué pasó? Dice versículo 5, en medio de todo eso, y el altar se rompió por sí mismo y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dicho por palabra de Dios.
extraordinario. Entonces el rey dijo al varón de Dios: ruega al Señor tu Dios y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el hombre de Dios oró al Señor, y la mano del rey se recuperó y volvió como la de antes. Más milagros no hacen falta en esta historia, ¿no? Ahora ora y la mano vuelve a su lugar. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a comer y te daré un regalo. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Cuando éramos chicos esperábamos el cumpleaños, ¿no? Después ya me acostumbré que no pasaba mucho. Los regalos eran más bien presentes, ¿no? Era para recordar que alguien tuvo presente que era tu cumpleaños. Ahora es más fácil porque apretás en Facebook y es más fácil todavía. Pero si un rey te dice, vení a mi casa que te voy a dar un regalo, vale la pena ese regalo. Un rey no va a regalar cualquier cosa. Así que el varón de Dios, que era judío, y ya sabemos la fama que por allí tiene el pueblo judío, le debe haber gustado la idea de ir a recibir un regalo. Sin embargo, dice el versículo número 8, pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en ese lugar, porque así me fue ordenado por palabra del Señor. No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino por donde vayas. Tremendo, nuevamente valiente. Y dice el versículo 10, y regresó por otro camino, y no volvió por el camino por donde había ido a Betel, conforme le había dicho Dios. Y la historia hasta acá va hermosa. Pero ahora empieza la parte que más me cuesta comprender de esta historia. Versículo 11. Yo no fui, no sé qué pasó, pero yo no toqué nada. Versículo 11. Habitaba entonces en Betel un anciano profeta. Un profeta de Dios, que cuando se divide el reino y todos sabían que el Mesías vendría de la tribu de Judá, cuando todos sabían que debían quedarse en Jerusalén, este profeta viejo se quedó del otro lado, se quedó en Betel. Entonces estaba este profeta cuyos hijos le contaron lo que el varón de Dios había hecho. Los hijos del profeta estaban presentes en la instauración de una adoración pagana. El rey estaba estableciendo un culto contrario a la voluntad de Dios y los hijos del profeta estaban allí. Y llegaron a su casa y le contaron todo lo que había pasado. Y su padre le preguntó: ¿por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había vuelto el varón de Dios. Y dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Entonces ellos prepararon todo y él fue, versículo 14, tras el varón de Dios y lo encontró sentado debajo de una encina, un árbol del desierto pequeñito. Y le preguntó: ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él respondió: yo soy. Entonces les dijo: ven conmigo a casa. Pero él respondió: no podré volver contigo, ni entrar en tu casa, ni comer, ni beber contigo. Y de vuelta todo lo mismo que le dijo al rey. Él lo tenía bien claro cuál era la voluntad de Dios, lo que Dios le había pedido a él que haga. Y entonces dice el versículo 18, el anciano profeta respondió: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo: vuélvelo contigo a tu casa para que coma y beba algo. ¿Y qué dice el versículo al final? Pero le mintió. Entonces el varón de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Y cuando estaba en la mesa, vino palabra del Señor al profeta que lo había hecho volver. Ahora sí vino palabra de Dios. Y clamó al varón de Dios: así dice el Señor, por cuanto has sido rebelde a la orden del Señor, no guardaste el mandato que el Señor tu Dios te ha escrito, sino que volviste, comiste y bebiste donde el Señor te había prohibido beber y comer, tu cuerpo no entrará en el sepulcro con tus padres. O sea, no vas a morir, vas a morir en otro lado. O sea, que caía el castigo de Dios sobre él. Y entonces dice, versículo 24, se levanta asustado el varón de Dios y vuelve para su casa. Y yendo por su casa, un león lo topó y lo mató. Y su cuerpo quedó echado en el camino. Y el asno
y el león estaban junto al cuerpo, bien clarito, que no era hambre lo que el león tenía, no era que lo comió, sino simplemente lo mató, y quedó el asno al lado y quedó el león como testigo allí. ¿No le parece tremenda esta historia? ¿Cómo es que Dios, a un hombre que dejó su casa, viajó hasta donde tenía que viajar, habló, dijo lo que tenía que decir, y porque simplemente volvió y comió cuando Dios le había dicho de que no vaya, no vuelva, no coma, sino que vuelva directamente para acá, entonces Dios caía sobre este hombre? Luego el viejo profeta va y lo sepultan allí mismo y queda la sepultura del varón de Dios. Y 300 años después, cuando Josías pasa por ese lugar, pregunta, ¿y esa sepultura de quién es? Y está registrado que le dicen, es del varón de Dios que vino. Déjenlo ahí. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios a través de esta historia quería enseñarle al pueblo de Israel una lección y quiere enseñarnos a nosotros también esa misma lección. Y la lección se resume en una sola frase: Dios no cambia. Dios no cambia. Cuando Dios dice algo, eso que Dios dice permanece para siempre. Cuando Dios había dicho que en Jerusalén se debía adorar, cuando Dios había establecido un modo de culto, de adoración a Él, no era el rey el que tenía capacidad para cambiarlo, nadie podía cambiarlo. Y cuando Dios había dicho al profeta algo sencillo, no comas y vuelve, bueno, eso que Dios dijo, lo entienda el profeta o no lo entienda el profeta, es así. Simplemente porque Dios lo dijo así. Dios no cambia. Por eso es Dios. Esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros decimos una cosa hoy y mañana estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Decimos otra cosa, nos vamos adaptando a las circunstancias, nos vamos adaptando a los cambios que hay alrededor nuestro. Vamos cambiando de manera de pensar a lo largo que vamos creciendo y según la etapa de la vida en que estemos. Pero Dios no cambia, Dios es el mismo, permanece por los siglos de los siglos. Y Dios así lo dice. Acompáñenme. Vamos a buscar Malaquías, solo para leer un texto del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, versículo número 6. Dice así: yo el Señor, ¿qué cosa? No cambio. Por eso vosotros, los hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque había prometido una cosa y Dios no cambia. Pase lo que pase, Dios no cambia. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago, casi al final de la Biblia, capítulo 1, versículo 17, Nuevo Testamento, y Dios dice lo mismo. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. La característica de Dios es que Dios es un Dios perfecto y Dios, como es perfecto, no necesita cambiar. La ciencia cambia. La ciencia en una época decía una cosa, ahora dice otra. La ciencia no tiene ningún problema de cambiar y decir, antes pensábamos que era blanco, pero ahora descubrimos que era negro. Resulta que los que vivieron cuando la ciencia pensaba que era blanco, si llegaban a decir que era negro, era anatema, eran los peores, eran increíblemente incultos. Pero ahora que la ciencia dice que es negro, bueno, ahora los que dicen que es otra cosa, la ciencia cambió y simplemente cambió. La sociedad cambia. Los hombres cambiamos. Pero Dios no cambia. Cuando Dios dice algo, eso es así, punto. Permanece de esa manera. Y es muy importante que nosotros como hijos de Dios tengamos esto en claro. El varón de Dios debió haber tenido en claro que si Dios le dijo blanco, iba a seguir siendo blanco siempre. Que si Dios le dijo que debía cumplir su misión de una manera y evitar algunas cosas, debía evitarlas y punto. Dios no iba a decirle hoy blanco y mañana negro. Y un ejemplo de esos es el sábado. Génesis capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 3, Dios bendijo, santificó, ustedes conocen el día de reposo, lo estableció. Ahora después pasaron siglos y siglos. Y
En Éxodo capítulo 20, versículo 8, encontramos que Dios le da a Moisés la ley, su ley, en 10 tablas. Ustedes se acuerdan, ¿no? 10 tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Y cuando llega al día, al reposo sabático, el cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 8, Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el pueblo de Israel puede decir, ¿acordarme de qué? ¿Por qué acuérdate del día de reposo para santificar? Porque Dios no cambia. Acuérdate que hace 3000 años atrás dije que el día sábado era el día de reposo y sigue siendo el día de reposo. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, versículo 18, recuerdan ustedes, yo no he venido a cambiar la ley ni los profetas, porque ni una jota ni una tilde va a cambiar de la ley, porque no precisa Dios andar cambiando, Dios no precisa andar adaptando. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 vuelve a decirnos que los hijos de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios no cambia. Llegamos al final de la historia y el hombre simplemente tiene que aceptar que Dios no cambia. Los principios divinos no cambian. A lo largo de la historia fue más fácil, según la etapa, o más difícil para el hombre ser fiel a Dios. Pero Dios nunca cambió sus requerimientos. En la Edad Media había quienes sacrificaban su vida simplemente por compartir un trozo de la palabra de Dios escrita. ¿Se acuerdan ustedes de los valdenses en una cueva allí en los Pirineos? Por eso sacrificaban su vida. Pero ellos hacían la obra de Dios, porque sabían lo que tenían que hacer. Y sabían que si los tiempos eran difíciles o los tiempos eran fáciles, no importaba. Dios no cambiaba. Y Pablo dice exactamente lo mismo. ¿Me acompañan en Efesios capítulo 5? Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante porque queremos explicar bien. ¿Puedo agarrar un micrófono también? ¿Otro micrófono puedo agarrar? Dice Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Versículo 3. Pero fornicación y toda impureza o codicia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras indecentes, ni necedades, ni chistes torpes que no convienen, trujanería dicen en otras versiones, sino acciones de gracia. Porque sabed bien que ningún fornicario, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no participéis con ellos. Y yo voy a agarrar el micrófono amarillo, ¿puede ser? Ahí había otro, pero Dios no cambia. Y entonces Dios en el Antiguo Testamento dijo que había pecados que eran pecados, que el adulterio era pecado, por ejemplo, y en el Nuevo Testamento Dios vuelve a decir lo mismo. En el Antiguo Testamento Dios dijo que la fornicación era pecado, el tener relaciones sexuales antes del matrimonio era pecado, y en el Nuevo Testamento vuelve a decir lo mismo. Dios no cambia, la sociedad cambia. Por momentos hay pecados que la sociedad rechaza y por momentos hay pecados que son prácticamente populares. Y que la modernidad hace que básicamente sea bueno o está bien cometerlos, vivir de esa manera. Pero Dios no cambia. Si Dios dijo que antes era pecado, sigue siendo pecado hoy. Por eso dice Pablo, que nadie te engañe. No dejes que los que viven alrededor tuyo te engañen. No dejes que alguien te diga, porque yo tengo autoridad, Dios me da autoridad a mí para cambiar la santidad del sábado o el domingo, porque Dios no cambia. El falso profeta, engañó al hombre de Dios y le dijo, Dios me dio autoridad a decirte que esto debe cambiar, pero Dios no cambia. Hermanos, estamos viviendo un tiempo en la sociedad muy difícil, porque alrededor nuestro todo está cambiando. Todo ha cambiado.
Y ser diferente es difícil. Mantenernos firmes en la palabra de Dios, dentro de muy poco tiempo va a ser un exagerado, un extremista, un fundamentalista. Y nosotros somos fundamentalistas de la palabra de Dios porque la tomamos y cerramos todo oído y decimos sola Escritura, solo la palabra de Dios. Y en tu familia las cosas pueden estar queriendo cambiar. Pero algo tenés que tener bien claro. Dios no lo hace. Entonces, ¿cuál es la salida? Los chicos, los jóvenes que están acá. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Lo que siempre quiso. Capítulo 5, versículo 1, leímos y lo pasamos rápido quizás. Pero dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor. Porque obedecer a Dios es vivir en amor. Porque Dios quiere tu obediencia como siempre lo quiso, pero quiere tu obediencia como respuesta a su amor. Cuando el pueblo de Israel quiso ser obediente a Dios, ahora los judíos quisieron ser obedientes a Dios, pero entonces dijeron, bueno, los israelitas, las otras 10 tribus se alejaron, hicieron cualquier cosa, nosotros vamos a ser fieles, vamos a hacer lo correcto, y tomaron las leyes de Dios y las empezaron a poner en práctica pura y exclusivamente por poner en práctica la ley de Dios, y llegaron a matar al Hijo de Dios, pero guardaron ese sábado. Para Dios no tenía sentido. Cuando sacrificaban los becerros, dice Dios que le causaba náuseas el olor de sacrificio que estaban haciendo sus hijos. O sea que obedecer por obedecer tampoco sirve. La única obediencia que sirve es la que está en el capítulo 5 de Efesios, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Tu vida como cristiano es imitar a Dios. Tu vida como cristiano es ser semejante a Dios. Pero cuidado, cuidado. Porque el legalismo está ahí al lado tuyo para enfriar tu religión, tu obediencia, y para alejarte también del reino de los cielos. La clave es ser imitador de Dios como ¿quién? Como un hijo amado. ¿Cómo imita un hijo? ¿Qué quiere decir? ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando Fernando estábamos en el colegio? No sé si te acordás, pero había un profesor que caminaba gracioso. Él caminaba con las piernas adelante y el cuerpo atrás. Una cosa así. Él caminaba. Él iba. Y caminaba así. Y todos lo imitábamos. Y la gracia era, mientras él iba al comedor, caminando así, veníamos todos atrás, caminando igual. Cuando se daba vuelta, el que quedaba enganchado, perdía. Estuvo y de golpe desapareció, se fue creo que a Estados Unidos. Desapareció. Me quedé varios años, creo que estuve 9 años en el colegio entre estudiar teología y alguna otra cosa. Y después de todos esos, el último año que estaba en el colegio, estoy allí y veo venir un pibe de unos 15, 16 años que viene caminando. Y yo lo miro y digo, te lo conozco. ¿De dónde lo conozco? Y lo cruzaba y él iba caminando. Y cuando me encontré con otro tan viejo como yo en el colegio, le pregunto, ¿quién es? ¿Me recuerda? Yo en algún lado lo he visto. Dice, ¿te acordás de aquel viejo preceptor hace muchos años? ¿Te acordás que se fue? Bueno, este es el hijo. ¿Qué pasó? Un día el profesor dijo, vení, Fernando. Lo conozco, así que. Hijo, hoy te voy a enseñar a caminar. Porque en nuestra familia caminamos medio raro y eso tiene que mantenerse. Vos te pones así
Mira, primero tirás este pie y te pones un poquito para atrás, así. Y ahora vamos con el otro, sin enderezarte. Ahí estamos, ahí vamos, hijo mío. Es que Dios, gracias, es que Dios hace eso. Es que eso es, un padre un padre enseña a su hijo así, no. Es más, se le burlaban por caminar así. Simplemente se le pegó. Tanto tiempo con el padre. Los primeros pasos los dio con un padre que caminaba torcido y él mirando y él estando y se le pegó. Y terminó caminando igual. ¿Qué pasa con un hijo y un padre muchas veces cuando atienden el teléfono? El tono de voz muchas veces se transmite. ¿Por qué? Y porque sí, porque se acostumbra, porque hay modismos, hay formas, y nosotros terminamos diciendo que de tal palo, porque lo sabemos, pero tiene que ser del mismo palo. Hermanos, cuando Dios dice, sean imitadores de mí como hijos amados, significa que estamos tanto tiempo en contacto con Dios, estamos tan cerca de Dios, para nosotros es tan importante Dios, compartimos tanto la vida con Él, que se te pega la forma de actuar de Dios. Y Dios te ama, y eso es lo que quiere en tu vida. Pero al igual que un padre, Dios que quiere lo mejor para tu vida, sabe lo que es mejor y también es firme y derecho. Imitadores de Dios como hijos amados, pero sabiendo que lo que Dios dice no cambia. Lo que antes era pecado, hoy sigue siendo pecado. Si ustedes siguen leyendo, no nos da el tiempo. Efesios 5 dice, porque antes ustedes estaban en tinieblas, pero ahora están en la luz. Vivan como hijos de luz. A medida que nos rodeen los tiempos finales de este mundo, cada vez vamos a ser más bichos raros. No porque queremos serlo, sino porque el mundo se va separando. Y cuando hablo del mundo, no hablo solamente de los no cristianos, hablo del cristianismo también, que va tratando de acomodarse al mundo, que va tratando de hacer más atractivo, que va tratando de alguna manera, y va dejando de lado cosas que cree que no eran importantes, aunque Dios las diga. Y llegué al caso de visitar muchos hermanos o gente que antes venía a la iglesia y después dejaron de venir. Y escuché muchas veces esta expresión, Dios me va a entender. Pero hermano, ahí está tu familia, esa es la familia que formaste con tu Dios. ¿Cómo vas a dejarlos ahora e irte atrás de otra persona? Dios me va a entender. Y llegué a tomar la Biblia y decirme, mostrame dónde Dios dice que te entiende. Dios dice que te ama, no dice que te entiende en el pecado. Dios te ama y te ama tanto que es capaz de ayudarte a salir del pecado. Te ama tanto que vino a morir en la cruz para que salgas del pecado. Te ama tanto que tiene la capacidad de darte la fortaleza de hacerte salir. Pero los hombres no lo entendemos. Y en último versículo, 1 Corintios capítulo 6. Pablo vuelve a hablar de esto mismo. Y fíjense lo que dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo es tremendo. A mí leer este texto delante de alguna gente parece que me van a decir que soy un discriminador. No porque hable de los avaros, ni de los borrachos, ni de los idólatras, sino que hablo de una desviación sexual, una elección sexual equivocada, errada, a la cual el mundo hoy, la ciencia hoy, está intentando de justificar, de tal manera que no parezca tan malo. Este es el mundo en el cual estamos viviendo. Ahora fíjense qué maravilloso lo que dice Dios. Versículos número 11, 6, 11. Eso erais algunos,
Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo le dice, no se equivoquen, hermanos. No se equivoquen, porque los requerimientos de Dios no cambiaron. No es que la sociedad se hace más laxa y entonces la religión se hace más laxa. Entonces Dios ahora no tiene en cuenta como pecado cosas que antes sí tenía en cuenta como pecado. No, lo que era pecado antes sigue siendo pecado hoy. Dios no cambia. Pero muchos de ustedes, dice Pablo, eran eso en otro momento. Antes. Y habla de homosexualidad. Y habla de transvestismo. Y habla de otros pecados también, orgullo. Ustedes eran, pero fueron transformados. Y a mí me encanta ese versículo. Casi, no lo repito. Cuando dicen un versículo de memoria, no es este el que repito, pero me encanta, me encanta. Porque Pablo habla del poder de Dios, de la capacidad de Dios para cambiar. Dios no cambia, ni cambió su capacidad de Dios para cambiar a las personas. Dios te puede cambiar, estés donde estés, hayas llegado a lo que hayas llegado, no importa, Dios tiene capacidad de cambiarte. Hermanos, por favor, no mutiles el poder de Dios. No mutiles el poder de Dios pensando que a esa persona, no, él nació de esa manera, es imposible que cambie. No, no es así. Dios tiene capacidad para transformar. Y si es tu lucha, y cualquier pecado que sea tu lucha en la vida, no lo justifiques tratando de decir, bueno, en realidad Dios de alguna manera, Dios me va a comprender. Yo sé que me va a comprender. No, porque eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios tiene poder para cambiarte. Si lo buscas como un hijo amado, busca a quién, a su Padre. Se te va a contagiar la vida de Jesús en tu vida. Y no podés hacer nada para ser distinto. Terminás siendo igual que tu Padre celestial. Que el Señor nos bendiga, que sea una realidad de nuestras vidas. Amén.